Escucha La Hora de Kayako. Puedes hacerlo a través de la xarxa d'emissores valencianes en toda la Comunidad Valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Kayako. Escúchanos. Pues tal y como anunciábamos al principio del programa, en esta ocasión pues el programa va a constar de dos secciones. Lo vamos a dividir en dos temas a tratar. Luis hablaba de que íbamos a abordar pues una cuestión como un poco más científica. En realidad vamos a abordar una cuestión que ya tratamos en su día, pero desde el punto de vista de los descubrimientos científicos más que nada, que en ese caso se llaman serendipias, y no es otra cuestión que las sincronicidades, esas casualidades misteriosas que han podido marcar la vida y el destino de algunas personas. A mi entender, las sincronicidades, para resumirlo de alguna manera, no son más que o son coincidencias significativas, es decir, casualidades o coincidencias que se pueden dar, pero a las cuales se les puede encontrar un significado, y en algunas ocasiones pues hacen que nuestra vida tome otro rumbo. Pero para hablar de todo ello hoy, pues contamos con la visita al programa, o está al otro lado del hilo telefónico, José Luis Sandicoberri, que es coautor, junto a Raquel Olivas, de dos libros que hablan al respecto de las sincronicidades. El primer libro es La Urdimbre, una visión sobre la sincronicidad, y el segundo libro, que si no me equivoco fue presentado el año pasado, allá por septiembre en Albacete, es Sincronicidad, la energía del anhelo. Muy buenas tardes, José Luis Sandicoberri. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer y encantado de por fin, puesto que ya entablamos contacto hace tiempo contigo y recibimos los dos libros, de poder contar con tu presencia en nuestro programa. Por supuesto, encantado de saludaros. Pues para empezar un poco, y tal vez no comenzando como suele ser habitual, más que preguntarte qué es una sincronicidad, quería preguntarte el por qué tú y Raquel os embarcasteis en la aventura de vuestra vida de investigar tanto en este tipo de fenómenos. Sí, bueno, pues todo comenzó con una experiencia personal, como no podía ser de otra manera. Al principio, bueno, pues como todo el mundo, de vez en cuando nos suceden cosas casuales, que incluso pues nos pueden parecer curiosas, graciosas, pero no les damos importancia. Pero concretamente, en este caso, hubo una época de nuestra vida, Raquel y mía, que, bueno, pues estuvo sujeta a una serie de circunstancias y empezaron a sucedernos cosas de este tipo, pero cosas realmente impactantes. Nos hacían reflexionar sobre ellas. No sabíamos cómo se llamaban y no tenía mucha idea de este tema, simplemente que observábamos que nos sucedían muchas y muy seguidas, muy continuadas, muchas casualidades, muchas coincidencias, hasta que un día pues pasamos de la experiencia a poder ponerlo en limpio. El proyecto de un libro surgió al cabo de un tiempo, ya fuimos investigando a ver qué había escrito sobre esto, en realidad no había mucho. Acudimos pues a lo clásico, a Jung y todos sus escritos, y bueno, como te digo, pues fue a partir de experiencias personales y luego ya pasamos a la investigación así. Hablando ya de la investigación, creo que vuestros dos libros están escritos cada uno dotando de unas herramientas distintas. Tal y como tú has comentado, el primer libro, que es La Urdimbre, puede ser que de alguna manera esté más enfocado a verlo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Siguiendo un poco la línea que trazó Jung, sí, con todas sus limitaciones. Sí, exactamente. Nosotros, cuando empezaron a ocurrirnos este tipo de cosas, y casualmente también viendo un programa de televisión de Cuarto Milenio, en el cual había pues un psicólogo catalán, no recuerdo el mismo nombre, que hablaba sobre este tema, y ya le puso el nombre. Nosotros no sabíamos que se llamaba sincronicidad, y en ese momento empezamos a buscar literatura inmediatamente, pues para ver qué era lo que nos estaba pasando. Era como un estudio clínico en primera persona, y nos dimos cuenta que lo único que había en aquel momento así
en boga, pues era una corriente de estudio de la psicología, concretamente de la psicología junguiana, que era el que le había puesto el nombre y el que más se había atrevido a investigarlo, pero siempre desde el punto de vista de la psicología. El primer libro, como dices tú, efectivamente es una colección de sincronicidades que nos sucedieron. Es muy ameno porque el lector se refleja prácticamente todas ellas, son cosas que suelen suceder habitualmente, encuentros casuales, por la calle, ese tipo de sincronicidades sencillas, entonces se lee muy bien, pero digamos que el libro pues te deja un poco falto de explicaciones. Una vez que se terminó el primer libro y se presentó, pues claro, la gente preguntaba, ¿no? Pero bueno, ¿y esto cómo sucede? ¿Y esto tal? Porque la gente quería saber cómo funciona. Ya nos dimos cuenta que la psicología no nos iba a llevar a ningún sitio. Empezamos a darnos cuenta que las corrientes en boga respecto a este tema venían de la mano de la física cuántica. Indudablemente era la herramienta que le faltó a Jung en sus días y digamos que se quedó corto en este estudio. Pero actualmente estos fenómenos de la sincronicidad, las intuiciones, las percepciones, todos estos fenómenos se explican casi completamente desde el punto de vista de la física cuántica, que es lo que ahora está en boga y hay mucha gente que los está investigando y, como te digo, se aparta totalmente del tema de la psicología. Y el segundo libro trata de dar otra visión un poco más tecnicista sobre este tema. Es un poco árido el libro porque evidentemente tienes que empezar a tocar temas que se alejan de lo cotidiano, temas extraños, la física cuántica, como te digo. Pero bueno, es que el tema va por ahí y entonces esta es la corriente que estamos siguiendo ahora, la línea de investigación, y hay un tercer libro que está a medio, que ya nos adentramos mucho en estos temas ya específicamente para explicar una clase de sincronicidades que son las más sencillas. Pues respecto a vuestro segundo libro, veis en el anhelo como una especie de energía que es decisiva en el asunto de la sincronicidad, ¿no? Sí, efectivamente. El anhelo, en realidad, la sincronicidad es la manifestación, hablándolo así en estos términos técnicos, es la manifestación de un fenómeno cuántico. Es decir, se trata de que una información es percibida por el sujeto, pero fuera de sus cinco sentidos. Por eso se llama, está englobado en lo de percepciones extrasensoriales. Y esta manifestación nosotros hemos detectado que se produce mediante un aumento de la energía, una energía, llamámosles, psíquica, claro, hay que empezar a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Sí, lo que se conocía como PSI, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Entonces, esta energía psíquica se manifiesta en el campo psi, o campo psíquico, que se le ha denominado, y el anhelo, precisamente, ese deseo profundo, nuestro, inconsciente, casi no lo percibes, pero que lo notas, que anhelas una cosa vehementemente, la persigues, pues ese anhelo precisamente hace una carga energética de ese campo y provoca que determinados fenómenos que están en ese campo sí, pues se manifiesten y son percibidos por el sujeto. Por eso el título del libro es lo del anhelo como motor, como energía, una de las energías, una de ellas de la sincronicidad. Nos estamos encontrando, al parecer, ¿no? Según comentas tú, que para que la sincronicidad tenga lugar, de alguna manera tiene que haber una carga psíquica, que no es el anhelo, ¿no? Bajo estados alterados de conciencia o determinadas situaciones o condicionamientos emocionales más que psicológicos, se llega, ¿no?, a la sincronicidad. Tiene que haber esa carga. Exacto, tú lo acabas de definir perfectamente. En el primer libro ya se barruntaba que de alguna manera había una carga energética de ese campo, ¿no? Esa carga provocaba fenómenos de sincronicidad y otro tipo de fenómenos, como por ejemplo pues pensamientos compartidos, a que dos personas piensen simultáneamente lo mismo, el tema de la telepatía, la precognición, o sea, una serie de fenómenos que iban muy asociados a una carga de energía psíquica. Entonces,
todo esto, esta carga energética, lo que provoca en sí es como un catalizador. Lo que provoca es que, digamos, nuestra razón, nuestros sentidos clásicos son resquebrajados, se abren grietas por las cuales aparecen pues manifestaciones, como te digo, de ese campo oculto de nosotros que existe, y entonces es provocado y se provocan fenómenos de este tipo, y como te digo, son percibidos. Pero efectivamente hay una carga, siempre hay una carga energética y de una energía psíquica de un origen evidentemente hasta ahora desconocido, pero que nosotros, ya te digo, detectamos que en determinados estados emocionales, sobre todo emocionales, pues por ejemplo cólera, ira, estrés, amor, ese tipo de estados que nos conmueven un poco, son los que efectivamente cargan ese campo, cargan el campo, cargan determinadas zonas, cargan eventos del futuro, y entonces digamos que todo se remueve un poco y empiezan a provocarse ese tipo de fenómenos. Para cargar eventos del futuro, tal vez, sí. podemos estar hablando de que el futuro de alguna manera está determinado ya, está escrito, el tiempo está escrito, puesto que no es un factor lineal el tiempo tampoco. Yo no soy partidario de que el futuro está escrito. A ver, si consideramos, por ejemplo, que el campo que hablamos es un campo cuántico, tú sabes que los campos cuánticos, por definición, son campos que están compuestos por infinitos eventos de infinitas posibilidades. Ese campo no se colapsa, o sea, no se hace realidad, un evento no viene a nuestro presente hasta que, digamos, se observa, o se mide o se vive. Entonces, ese colapso lo que provoca es que esos eventos del futuro llegan hacia nuestro presente. Si tú los eventos que están más próximos a tu presente, que no se han colapsado, es decir, no se han hecho realidad, no los has vivido, se cargan de alguna manera, es posible que esos eventos de un futuro más o menos inmediato sí que sean percibidos por ti. Pero yo creo que los eventos que están más lejanos en nuestra línea del tiempo, nuestro tiempo cartesiano, no tienen la suficiente carga energética para que sean percibidos. Por tanto, considero que no hay nada escrito, que hay un libre albedrío en el futuro, un libre albedrío dentro de unos márgenes, evidentemente, porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, creo que lo veremos mejor. Si yo estoy en casa, pues leyendo un libro, mi evento futuro más próximo y seguramente más cierto, pues es que yo deje de leer el libro, lo cierre, lo deje encima de la mesa y hago otra cosa. También podría dejar el libro eternamente abierto. Quiero decirte que conforme tú te vas acercando hacia esos eventos futuros, pues se van haciendo como más, se van cargando de posibilidades cuánticas, con lo cual la probabilidad de que sucedan se va incrementando. Pero date cuenta que solo me refiero a lo que está muy próximo a suceder. Podemos hablar de minutos, de horas, de días. Hombre, si hablamos del tema de las premoniciones y todo esto de la visión de futuro, nos iríamos muy lejos en la línea del tiempo. Pero contestando a tus preguntas, yo no creo que esté todo escrito. Creo que tenemos libertad de hacer infinitas cosas en nuestra vida y no estamos guiados de ninguna manera. En principio pensábamos que sí, que estábamos guiados, que había alguien que movía los hilos y todo esto, pero conforme hemos ido investigando nos hemos dado cuenta que no, que es algo más, hombre, no es que sea más sencillo, pero que algún día la ciencia lo podrá explicar un poco más. Hola José Luis, soy Luis y en esta explicación que has dado me ha surgido una pregunta, porque hablabas de que estas sincronicidades, Sí. pues para que se den de alguna manera, tienes que de alguna manera cargarlas, ¿no? Sí. Y me ha surgido la pregunta de que si esta carga Sí. tiene que ser consciente o puede ser inconsciente, porque para mí el juego del consciente y el inconsciente con las sincronicidades tiene mucha importancia. Sí. Pues mira, en uno de los capítulos del libro, precisamente,
creo que es el segundo libro que habla de esto, es decir, se puede provocar una sincronicidad voluntariamente. Yo personalmente, una vez que ya estaba muy metido en esto y sabía cómo funcionaba, yo en una ocasión intenté provocar una sincronicidad. Me di cuenta que estaba en un estado emocional X y me di cuenta que podía incrementarlo o potenciarlo a ver si surgía algo. Evidentemente eso es un fracaso porque tú no puedes regular tu inconsciente, porque era una situación emocional que venía del inconsciente, como casi todas. Me estaba afectando y yo pensé, me di cuenta, reconocí la situación y dije, va a saltar una sincronicidad casi inmediatamente. Entonces dije, voy a ver si salta. Entonces, mediante alguna técnica emocional de reflexión y tal, lo intenté, pero la verdad es que no lo conseguí. Es decir, yo pienso que estos fenómenos pertenecen todavía a la esfera de lo inconsciente. Es inevitable que en algunas situaciones, además tú te darás cuenta, como todo el mundo, te encuentras en una de esas situaciones. Si estás un poco metido en este tema y eres observador, te darás cuenta que a poco que pase el tiempo, pum, surgirá algo. No tiene por qué ser una sincronicidad. Puede ser un pensamiento que te llega, que te cruza la mente, una precognición, una intuición, un presentimiento, porque hay distintos baremos, distintos rangos según la carga energética de lo que viene y que realmente te viene, pero contestando a tu pregunta, creo que viene desde el inconsciente. Yo creo que estos fenómenos no se pueden estudiar desde el punto de vista del consciente, porque llegan al sujeto, son percibidos por nosotros todavía de una manera que desconocemos el mecanismo exacto, pero no podemos controlarlos como tal. Sí, ¿verdad? Y nada más inconsciente que los sueños. Por ejemplo, hoy mismo me ha ocurrido a mí de estar soñando con una persona y que me despertara de ese sueño esa persona llamándome por teléfono. Sí, eso es una cosa que se da habitualmente, ¿verdad? Sí, eso es una sincronicidad de libro. O sea, esa es la definición de sincronicidad. La sincronicidad, de hecho, está definida en el refranero popular, porque hay un refrán que dice, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Sí, pues ese refrán, que debe ser bastante antiguo, pues define la sincronicidad. Realmente es que a ti te llega en un sueño. Hay personas que le llega en la conciencia, en la vigilia, le llegan perfectamente esa información. En los sueños es curioso porque es más fácil que lleguen a un sueño. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás soñando, en tu plano vigílico, es decir, tu conciencia, digamos que se relaja. Al relajarse, digamos que deja de defender al ego, al yo, a la persona, y permite que esas energías del plano psíquico de alguna manera te lleguen más fácilmente. O sea, hay muchísimas personas que sueñan cosas que al día siguiente les suceden, pero el tema es exactamente el mismo. O sea, que te llegue en un sueño, que te llegue conscientemente, es el mismo. Yo, ahora que lo estás mencionando, posiblemente cuando estás despierto, es que la carga energética es infinitamente superior a la del sueño. Debe ser esa la explicación. Sin lugar a dudas, yo creo que el peligro de tratar temas como la sincronicidad del consciente es que se corre un grave riesgo, que es el de ver sincronicidades por todos los lados. Claro. Me hace gracia porque efectivamente así, yo vamos comentando con conocidos y gente que ya ha leído los libros y tal, me ataca un poco eso. Dice, es que tú ves sincronicidades en todas las... No es que las vean en todas las, lo que pasa es que sí que es cierto que cuando suceden no me pasan desapercibidos. Yo antiguamente, cuando no estaba metido en este tema, pues seguramente me ocurrirían como a todo el mundo. Pero yo no les hacía caso, ni me acuerdo de ninguna de ellas. Ahora que sí que, digamos, que estoy en el ajo, pues efectivamente veo sincronicidades y muchas más de las que debería de ver. Hay cosas que no son realmente sincronicidades, sino que son meros eventos estocásticos, casuísticos, que suceden. Pero yo siempre intento, quizá por deformación profesional, intento un poco buscarles la explicación, a ver si hay alguna conexión,
en realidad lo que voy buscando siempre, como imagino que todos vosotros, es el porqué de las cosas, por qué suceden las cosas, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo, la persona, el ser humano, en fin, estamos en ello, ¿no? Y algo muy importante para saber cómo funcionan las cosas es la información, ¿no? O sea, Sí. el universo, según he podido Sí. constatar a raíz de algunas intervenciones tuyas, Sí. se compone de energía y de información. Exacto, sí. Y me gustaría, si pudieras hacer una breve exposición Sí. acerca de el papel que juega la información en todo esto, en todo el asunto Sí. de las sincronicidades. Pues se suele hablar de la energía, Sí. que no se destruye, se trata mucho el tema de la energía. Sí, la energía está muy de moda, además ahora le han dado el premio Nobel de Física a Higgs. Higgs lo único que ha hecho, bueno, hizo el hombre ya hace tiempo, es que dijo que el universo existe un campo de energía, él llamó campo de Higgs, bueno, le llamaron campo de Higgs, que realmente lo impregna todo, es decir, él dice que todo es energía, que en principio no hay materia, que la materia se crea a partir del campo de energía y de una información. Eso es lo que dice Higgs, simplificándolo mucho, evidentemente. Entonces, no solamente Higgs, hay por ejemplo un investigador, se llama Rupert Sheldrake, que es de la escuela junguiana, pero bueno, él es un investigador. El del libro de cómo los perros saben que los dueños están camino de casa. Exactamente. Pues ese investigador dice que realmente existe lo que él llama un campo mórfico, que va asociado a todo, a personas, a los animales en este caso, y al universo en sí. Y que ese campo mórfico lo que contiene básicamente es información. Y que esa información es percibida por los sujetos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en este libro que dices tú de ¿por qué los perros saben que su dueño va a llegar a casa? Que eso es una cosa muy habitual, lo he comprobado varias veces. Sí, he leído el libro y la verdad es que es súper curioso. Súper curioso. Sí. Pues lo que dice este señor es que esta información existe, es una información que se transforma, se mueve, no es estática, se carga de energía y está muy asociada. Él intenta establecer un paralelismo, como es junguiano de la escuela de Jung, intenta establecer un paralelismo entre las nuevas investigaciones de los campos cuánticos y lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, que simplemente es una especie de reservorio de información que se acumula de todas las experiencias del universo, sí, bueno, humanas y en este caso de otros seres y otros eventos. Entonces, la diferenciación entre energía e información es porque, como tú muy bien has dicho, la energía está muy estudiada. Esto vende libros, los físicos, y bueno, esto ya se conoce. Pero casi nadie habla de la información, excepto, por ejemplo, Rupert Sheldrake, que dice, oye, ¿por qué a un perro le llega la información de que su dueño 2 horas antes ha decidido volver a casa con él? O sea, entonces eso es una información, no es nada material, no es nada físico. Entonces él lo estudia y entonces propone la idea, que yo estoy muy de acuerdo, porque yo esa idea, digamos, la he cogido y la he puesto un poco en parangón con las ideas cuánticas que se están estudiando ahora. Por ejemplo, Feynman, Adrian Dobbs están haciendo investigaciones sobre campos cuánticos y ellos estudian la información. O sea, porque el problema de la sincronicidad, si os dais cuenta, es meramente un problema de transmisión de información y el tiempo. Entonces, ¿por qué te llega a ti en un sueño una información de algo que va a suceder? ¿Por qué te llega a ti la información que vas a doblar la esquina y te vas a encontrar una persona que vas pensando en ella? Y entonces, en ello están, o sea, están estudiando cómo se puede transmitir o compartir. Yo creo que no se transmite esa información, digamos que se percibe, pero como le impregna todo, porque no tiene una dimensión, no es nada material, no son electrones que se muevan por una línea o ondas de radio, sino que es algo que digamos está, como dice Higgs, está que todo lo invade, todo lo permea.
Pues por eso yo hago ese distingo, ¿no?, entre información y materia y transmisión. Y ahí están centrados. Las últimas investigaciones, creo que lo último que se está investigando es Feynman, que propone lo que él llama la teoría de ondas avanzadas, que habla precisamente de esto, él propone una idea, ¿no? Porque claro, aquí todo el mundo propone, porque como no se puede demostrar de momento, pues todas son hipótesis, pero cada vez esas hipótesis son más plausibles, son más realistas y pueden dar algunas explicaciones que hace unos años era impensable en este tema. Una última casi pregunta, porque no tenemos mucho tiempo, es: después de todo lo que has estudiado y en el mundo que te has sumergido durante ya varios años de las sincronicidades, a mí una vez me dijo un amigo: intenta vivir la vida como si las casualidades no existieran. Y la verdad es que es algo súper complicado, pero súper mágico a la vez. Sí. Y yo te pregunto a ti, ahora después de esto, ¿tú crees en las casualidades? ¿Diferencias entre casualidad y sincronicidad? Sí lo distingo. Mira, yo, por defecto profesional, como te digo, llevo 9 años con este tema. Y al final me di cuenta que corría el riesgo en darlo todo desde un punto sincronístico. Y como me di cuenta que podía caer en ese error, yo, digamos que he tomado una norma de vida. Y yo lo que digo, mi norma de vida es que hay que dejar que la vida juegue su rol. Es decir, no tienes que ir analizándolo todo, ni buscándolo todo, ni persiguiéndolo todo, sino hay que ser en algunos momentos de la vida un poco espectador y dejar que la vida fluya y que sucedan cosas y que no todo tiene una explicación, o por lo menos nosotros actualmente no podemos buscar una explicación absolutamente a todo. O sea, hay momentos que hay que dejar que la vida hable, y esa es mi norma de vida. Yo me dejo mucho llevar por la vida, yo no busco nada concreto. Lo que sí que hago es, como ya también he investigado un poco en el tema de cómo se hace realidad el futuro, esto que hemos hablado antes un poco, lo que hago es, cuando quiero hacer una cosa o un proyecto, doy un pequeño paso en una dirección, hago una cosa, pues hago una llamada o alguna persona, hago una acción, pero no me cebo, no me obsesiono con eso, sino que luego dejo que la vida hable y que yo observo. Y la vida al final te habla, y la vida al final te da opciones y te da soluciones, pero no todo tiene un punto de vista desde la sincronicidad y estos fenómenos, no. Yo creo que un poco de todo, mitad y mitad. Pues con estas premisas de vida, y como te hemos comentado que el tiempo es un poco pues nuestro enemigo siempre en el mundo de la radio, pues no nos queda más que agradecerte tu colaboración, recordarle a la audiencia pues los títulos de los 2 libros que has escrito junto a Raquel Olivas, que son La Urdimbre, una visión sobre la sincronicidad, que está publicado por la editorial Azarbe, y son Sincronicidad, la energía del anhelo, que creo que ese libro fue autoeditado. Sí, fue autoeditado, sí. Y pues la pregunta lógica, ¿para cuándo el tercer libro? Pues el tercer libro va a 1/3 del libro. Yo calculo que para el verano que viene posiblemente vea la luz. Os avisaré de la presentación y bueno, pues espero que pueda culminarlo con éxito como los 2 anteriores. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti, y ya sabes que esta es tu casa para cuando gustes. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Escucha La Hora de Kayako. Puedes hacerlo a través de la xarxa d'emissores valencianes en toda la Comunidad Valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com.